Saludos, querida iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo están? El tema que les quiero traer en esta oportunidad es algo que lo hemos estado conversando, lo hemos tenido como un tema de conversación con hermanas en un grupo que tuvimos hace menos de una semana. Y parte de esta enseñanza pues han contribuido hermanas, mujeres que han estudiado, que han dado su aportación y quiero darle gracias. Ellas saben quiénes son, solamente quiero plasmarlo y decirlo. Quiero decirlo, quiero contarlo, quiero compartirlo porque creo que es un tema muy importante para que estemos más alertas, estemos más pendientes, seamos más conocedores de lo que tenemos delante, que nuestros ojos estén abiertos, que no, como dice en Proverbios, ¿no? Que no traigamos adormecimiento a nuestros ojos, sino que verdaderamente estemos alertas en lo que está pasando, estemos conscientes de lo que vivimos a diario. Yo titulo este tema La concupiscencia. ¿Ya? Y también lo voy a traer una diferencia entre la tentación y la prueba. En Santiago 1, 12, 15, voy a leer Santiago capítulo 1 del 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. La tentación. Quiero encontrar que veamos la diferencia entre tentación y prueba, porque muchas veces nosotros nos hemos confundido en lo que es una tentación, y ahora vamos a ver eso, y lo que es una prueba. Tentación es una provocación que busca hacer que alguien caiga en el pecado, mientras que la prueba es un desafío que busca fortalecer la fe y la madurez espiritual. La tentación puede venir de la propia persona, o sea, de sus debilidades, de lo que fue antes en su antigua vida y tenía continuamente caídas ahí, o de Satanás. Pero la prueba proviene de Dios o es permitida por Dios. El propósito en todo esto es: la tentación busca seducir, atraer, persuadir a alguien hasta rendir su voluntad. Ese es el propósito de la tentación, ¿no? O sea, la persona se hace nada. Es simplemente como un guiñapo, un muñeco, un títere del pecado o de esa tentación, ese deseo carnal que tiene ahí y no tiene la voluntad para poder vencer eso. En cambio, la prueba busca el crecimiento y la madurez espiritual. El resultado, la tentación puede llevar a la persona a caer en el pecado. La prueba puede ayudar a la persona a fortalecer su fe, humildad, obediencia y valores. Siempre va a haber en la tentación, la persona que caiga en la tentación va a caer en pecado y por consiguiente la muerte espiritual. Pero la prueba, venciendo la prueba, pues como dice, hemos leído, recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y la persona se va a fortalecer en su fe, en humildad, en obediencia y en valores, en el temor de Dios. Ese temor de Dios va a crecer, va a ser fortalecido. Vamos a desglosar un poquito estos versículos. En el versículo 12, donde dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. En otras versiones dice: el que sufre la tentación. Porque
se puede sufrir esa tentación. De repente es fuerte, se va a sufrir, nos va a costar. Vamos a someter la carne, va a morir la carne. La tentación podría convertirse en una prueba, pero no todas las pruebas van a ser tentaciones, ¿no? Hay que ver una diferencia ahí. Una persona que no tiene entendimiento de lo que está pasando, pues va a ser llevado por la ola o por la seducción en ese momento de la tentación y va a caer. Pero una persona que está consciente, que está con ojos abiertos, va a darse cuenta, estoy en medio de una tentación, va a decir, estoy en medio de esto, me está atrayendo, y va a hacer un pare. Va a hacer un pare y esto se va a hacer como, se podría decir que va a ser una prueba. Va a ser una prueba para su fe, y cuando venza esa prueba se recibe la corona de vida. ¿Ya? Pero en todo esto se tiene que estar alerta, se tiene que estar pendiente, no podemos dormirnos. Y ese es el problema, que muchas veces hemos pasado que hemos creído que vamos a vencer, hemos creído que vamos a salir adelante sin ni siquiera recurrir a Dios, o sin ni siquiera darnos cuenta de la debilidad que de repente todavía falta que se venza. El temor de Dios es un requisito básico para no caer en la tentación, ¿ya? Porque nuestro deseo va a ser el agradar a Dios, el no pecar contra Él, el no dañar nuestra conexión, nuestra comunión con nuestro Padre, y eso nos va a ayudar simplemente a no caer, ese temor a no dañar nuestra relación, ese temor a las consecuencias también que puede traer el caer en el pecado, caer en la tentación. El versículo 13 de Santiago 1 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Acá en otra versión dice: cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente el deseo de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Él no siente, no, y no tienta a nadie. Y eso también lo podemos ver cuando Jesús fue tentado, ¿no? Cuando hizo su ayuno de 40 días y 40 noches, y ya estaba en lo último, y seguramente estaba débil, estaba solo, y las fieras estaban allí. Y ahí fue cuando vino, en el momento más difícil vino el tentador. Y ciertamente Jesús fue tentado en todo, ¿no? Y en su vida, pues en todo tiempo, aún los fariseos, los maestros de la ley, dice que buscaban cómo tentarle, buscaban como que estaban allí. Lógicamente ellos eran pues inducidos por el mismo Satanás para que lo hiciera, ¿no? Entonces, pero él sabía quién era, tenía el poder, hablaba, tenía la voluntad bien clara, o sea, su voluntad fuerte, bien parado, y vencía simplemente la tentación, ¿no? Que la tuvo, y lo podemos ver, ¿no? Que él en todo fue tentado, dice la palabra. Ahora más adelante lo vamos a leer. En Deuteronomio 8:2 dice, esto es una prueba, una diferencia, lo que pasó con el pueblo de Israel, ¿no? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecías sus mandatos. Donde te humilló el Señor, te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecías sus mandatos. Esa es otra versión. Pero qué interesante, ¿no? Porque el Señor cuando Él
pone la prueba porque Él lo permite. Él está poniendo ahí una prueba, pero Él lo está haciendo para revelar lo que hay en el corazón. Y nosotros tenemos que entender cuál es la diferencia entre prueba y tentación. Porque la prueba en sí, el fruto de esa, o sea, la consecuencia de esa prueba saliendo bien, saliendo victoriosos, va a ser, o sea, vamos a ver, primeramente nos tenemos que conocer y tenemos que ver lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando en nuestro entorno. Y al conocernos, al entendernos, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver nuestros puntos quizás débiles. Entonces, ¿cómo vamos a fortalecerlos para poder pasar esa prueba? Ya, si fuera una tentación, pues va a ser de la concupiscencia, va a ser una cosa que nos debilita. Esto, o sea, va a ser fuerte, porque hay algo que todavía no ha vencido, no hemos sometido por la misma naturaleza que tenemos, que estamos acá en este cuerpo. Entonces, hay que entender esa parte y por eso es que nosotros tenemos que morir totalmente, morir en nuestra carne, morir la renovación de nuestra mente también es muy importante porque todo eso tiene que ser sujetado para que cuando venga, si viene esa tentación, entonces nosotros vamos a estar fuertes. O sea, en un momento fuimos débiles, en un momento hubo fragilidad en esa área, pero el Señor, a medida que nos va renovando la mente a través de su palabra, nosotros vamos a ser más fuertes y esa tentación va a ser vencida. Así como Jesús, cuando fue tentado en el desierto, Él tenía la palabra y Él hablaba con la palabra. Él hablaba y declaraba la palabra y el tentador se iba. Entonces, sí, él tenía debilidad, pues lógicamente tenía hambre, estaba su cuerpo débil, seguramente, pues, ¿qué estoy haciendo acá en medio del desierto cuando, pues, es el dueño del oro y la plata, ¿no? Y él, no sé si quizás vendría eso, no estoy segura qué habría exactamente, o sea, en la mente del Señor. Creo que él veía simplemente el final, siempre sus ojos puestos en el final, siempre sus ojos puestos en la libertad del pueblo de Dios, dando el ejemplo, dando siempre, o sea, Él es el alfa, a Él vamos a seguir. Y entonces Él dando el ejemplo, siendo Él el maestro, siendo Él el que nos enseña, pues nos enseñó de esa manera. Y en el versículo 14, seguimos con Santiago 1:14. Acá dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? En la moral católica son deseos de bienes, terrenos y en especial apetito desordenado de placeres deshonestos, incontinencia, que no se puede contener, lujuria, sensualidad, voluptuosidad, laxivia, deshonestidad. Se emplea para denotar un intenso deseo de buscar placer, exceso de deseos no gratos a Dios. Se refiere a la propensión, a la tendencia, a la inclinación natural de los seres humanos a mantener relaciones sexuales y a partir de allí obrar mal. La concupiscencia en otra fuente encontré que son deseos desmedidos que producen satisfacción carnal de la carne, de los sentidos. La concupiscencia es un apetito bajo, contrario a la razón. Concupiscencia es un deseo al pecado. En otras palabras, para dar ejemplos, ¿no? La pornografía. Personas han sido liberadas de pornografía, han sido totalmente libres, ¿ya? Pero en un momento, en un tiempo, no lo fueron. ¿Y qué es lo que satisface? ¿No? Sus ojos, entra por los ojos y después su cuerpo entra por lo que siente, su carne, su cuerpo, y son satisfechos en su carne. Una persona que ha tenido problemas de drogadicción
también es lo mismo, ¿no? O sea, entra por los ojos, entra, va a también, no va a razonar, quizás no va a razonar, son esas personas impulsivas que saltan de los ojos a la acción, pero no van de los ojos a la razón y a la acción, como que saltan esa parte de la razón. Por eso dice que no se halla razón, no se ve la razón, no lo piensan, no pasa por la mente, no razonan la consecuencia, no razonan que después de esto hay muerte espiritual, hay comunicación con el Padre quebrada, la voluntad es muerta, hay esclavitud, hay contaminación, o sea, no lo ven esta parte, ¿no? Y en el versículo 14, en la Biblia Kadosh, me gustó mucho porque una hermana lo dijo y me fui a ver también, y aquí lo apunté, como dice en esta Biblia Kadosh, el versículo 14. En cambio, cada uno es tentado cuando es arrastrado y es incitado por la carnada de sus propios deseos y atrapado, ¿no? La concupiscencia, ¿qué es? ¿No? Es una persona que es tentada, es cuando es arrastrada y es incitada por la carnada de sus propios deseos y atrapado. Ya, esas son personas que todavía están esclavas, todavía están luchando. Por ejemplo, los videojuegos, ¿ya? ¿Cuánta esclavitud ha habido con eso? Y a veces sigue arrastrando. Todavía la persona ha nacido de nuevo, pero sigue habiendo como una esclavitud, como una cosa que te jala. Alguien te llama, de repente tu hijo, de repente el vecino, y te dice, ven, vamos a jugar, vamos. Y hay una tentación ahí, entonces la concupiscencia, el deseo que, y cede. Y en lugar de quizás, pues, para cualquier otro que no ha tenido ese problema, puede, quién sabe, estar un ratito jugando, pues no, están 2 horas, están 3 horas y después nuevamente entra el enlace y nuevamente cogen lo que ya habían dejado, lo cogen. Entonces es muy importante que cuando una persona es liberada de algo simplemente se corte totalmente, de una forma radical, se corte. Y por ejemplo, en el caso de personas que han sido alcohólicas, han tenido problemas de alcoholismo, ¿qué es lo que pasa? ¿No? A veces van a una reunión y no quieren saber nada, ya han cortado totalmente con el alcohol, ¿ya? Pero les sirven en la mesa una copa de vino. ¿Qué pueden hacer? O sea, y si hay una madurez, si verdaderamente cómo ha crecido tu voluntad, cómo estás tú en tu voluntad, dependiendo, ¿no? Quizás así, una copita, una cosa muy, muy insignificante que no te dañe, que tú sabes, pero si no, déjalo, no lo toques, no lo mires, ni cuando rojee, dice. Esos son estoy poniendo ejemplos que pueden ser tolerables, pero hay cosas que simplemente se mueren totalmente. Estamos hablando de la lujuria, de la lascivia, de la pornografía, de las drogas, o sea, ya son otras cosas, del robo, de la mentira, son otras cosas que simplemente se tienen que erradicar. Ni siquiera, o sea, eso no debería de ser ni siquiera una tentación, ni siquiera, nada, o sea, simplemente morir totalmente a esa podríamos decir, ese deseo, porque hay personas que sí, o sea, que han tenido problemas en sus manos, que han robado, han agarrado. Ha sido una cosa que ha sido muy difícil
poder ser libres de eso. En Romanos 1:24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron para sí sus propios cuerpos. Aquí, si vemos todo el contexto, habla de las personas que han adorado ídolos, que inclusive podemos decir hasta personas, los artistas de Hollywood, cantantes, y han sido sus ídolos, pues han tenido sus dioses, ¿ya? Y quién sabe, pues podemos decir que la droga es un dios. El teléfono puede ser también un dios para esa persona. El alcohol puede ser un dios. Una persona, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu perro, puede ser, o sea, alguien que se pone primero que Dios. Y no lo ve, no está viendo esa parte, no está viendo, no está viendo que el nivel, no está viendo el orden que debe de haber en una relación sana, espiritual con Dios, para que todo le vaya bien, ¿no? Y por esta razón, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Estas personas que deshonran, que no obedecen, que no hacen caso, que no les importa, que se les habla, y pues Dios los entrega como dice acá, los entrega a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, porque lo que desean no es buscar la voluntad de Dios. No desean hacer la voluntad de Dios, no les importa hacer la voluntad de Dios. O sea, quizás se les ha expuesto el Evangelio. Han sido bautizados, han escuchado la palabra, pero no han entendido, no han comprendido, no han muerto a la naturaleza pecaminosa. En Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No more, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso, no? Porque sí, a veces todavía hay cositas que no han sido sometidas delante de Dios. Y no debe reinar, debe de morir, o sea, si queremos santificarnos, queremos limpiarnos, eso va a ser a través de la palabra, ya lo hemos visto antes, y en diferentes versículos lo dice, de la palabra. Limpiémonos por el lavamiento de la palabra, dice. En 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, todos los sentidos, todo lo que vemos, no proviene del Padre. Yo, por ejemplo, tengo este vaso. Ya, este vaso me lo regalaron. Y está bonito. Si no lo tengo y tengo un vaso de cristal, pero yo veo a otra persona que tiene ese vaso y yo lo deseo, yo lo quiero, y a veces no tengo los medios. Pero ese deseo, esas ganas que tengo, o sea, eso no proviene de Dios, porque la misma palabra dice que esté contenta con lo que tengo. Estemos contentos con lo que tenemos. Si tenemos sustento y abrigo, estemos contentos y seamos agradecidos delante del Señor. Si tengo este cuerpo, si tengo esta ropa, o sea, esté contenta. ¿Por qué necesito tener más y más y más y más? O sea, eso no proviene de Dios. Esos son los deseos de la carne. Y tenemos que ser cuidadosos porque es un poquito nomás. El enemigo necesita un pedacito para entrar, ¿ya? Y va entrando. Y si no nos damos cuenta, eso se hace grande y eso se hace más difícil. Y podemos arrastrar, les estoy dando un ejemplo, ¿no? Podemos de repente ocupar una tarjeta de crédito, de repente por comprar esto, algo que no necesito realmente,
pues gasto un dinero de algo que sí necesitaba, ¿ya? Y estoy usándolo para algo que es, pues, un apetito de mi carne, ¿ya? En Tito 3:6, Tito 3:6 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, o sea que no pensábamos, no razonábamos, rebeldes, no hacíamos caso, obstinados, extraviados, estábamos perdidos, esclavos de concupiscencias, o sea, de los deseos, estábamos simplemente llevándonos por cualquier deseo, lo que ya les hemos puesto ejemplo aquí, y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ese nuevo nacimiento, por el lavamiento, por algo nuevo, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Si vamos a Hebreos 4:14, Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestras declaraciones, lo que hemos creído, la palabra, retengamos, la tengamos dentro de nosotros, en todo tiempo la mantengamos presente, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Jesucristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Él nunca cayó. Él fue tentado en todo. Él es ejemplo para nosotros. Si Él pudo, nosotros también podemos. Porque Él mora en nosotros a través de su Espíritu. Y Él nos ha dado las armas, amada iglesia. Él nos ha dado todo. Las armas las tenemos. El día malo va a venir. Hay un día malo. Hay un día de prueba. Hay un momento de tentación. ¿Ya? Pero nosotros tenemos que ya ir madurando. Ya tenemos que ir creciendo. Que esa tentación simplemente quede atrás. No le prestemos atención cuando estamos nosotros enfocados en lo que el Señor quiere. Cuando nosotros estamos mirando la meta. Eso no nos va a distraer, lo vamos a dejar y tenemos que ver los resultados. Tenemos que ver el fruto, vayamos a ver el fruto. Yo estoy haciendo esto, pues es por esto. Si yo estoy haciendo ejercicio, es por mi salud, es por mi mente, es por el peso, es porque quiero limpiar también mi cuerpo de las toxinas. Cuando uno hace ejercicio, cuando uno suda, también se limpian, salen toxinas que deben de salir. Entonces, vamos siendo limpiados. Eso es algo bueno. Que no tengamos una vida monótona, que tengamos una vida activa a la medida de nuestras posibilidades. Siempre mantengámonos activos con ese deseo de estar en buen estado de salud física, mental, espiritual. Entonces, entendemos que Jesús fue tentado en todo. Acá también me gustó mucho cuando estuvimos en la reunión con las hermanas. Una hermanita dio un ejemplo, ¿no? Bueno, no fue un ejemplo, sino ella aportó y dijo que cuando nosotros nacemos de nuevo, hay un conocimiento de la palabra, hay una revelación, hay humillación también, porque hemos entendido nuestro cerebro, hemos tenido ese metanoia que hemos entendido nuestra vida. Y cómo es la salvación, qué es lo que el Señor vino a hacer, a rescatarnos, a liberarnos. Y al entender nosotros eso, que hemos estado viviendo en pecado, en una vida que no agrada a Dios, pues nos humillamos,
confesamos nuestros pecados y somos bautizados también. Vamos a las aguas del bautismo. Tenemos que pasar por un proceso de liberación. Eso es necesario porque uno jala cosas del pasado. A veces hay cadenas ahí que entonces tiene que haber un corte. Se cierran puertas. A veces nosotros mismos hemos hablado y podemos decir, yo nunca voy a vencer esto. Eso es algo que va muy arraigado a mí, ¿no? Nunca voy a vencer, por ejemplo, el alcoholismo. A mí me gusta mucho y nunca lo voy a vencer. Entonces ya nosotros hemos hablado, hemos declarado y nos hemos atado con esas palabras. Entonces tiene que haber un corte. Esto es un ejemplo nomás porque es muy profundo lo de Ministerio de Liberación, pero se corta, se cierran puertas. Y como decía esta hermanita, cuando se cierran las puertas, se cierra, está cerrada esa puerta y nosotros estamos ahí, no entra nadie. Pero esas puertas no se han desaparecido, o sea, están allí. Y el enemigo está a la puerta, como dice en Génesis, cuando Caín mata a Abel. Y nuestro mismo Dios le dice, ¿no?, que el enemigo está al acecho, está a la puerta. Y es verdad, él está como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, está a la puerta, está allí, está ellos. Y entonces uno abre. O el enemigo de alguna manera, por una tentación, entonces uno voltea y se abrió ese pedacito de puerta, se abrió, que no ha sido rota, es una puerta que está cerrada. Entonces el enemigo va a querer entrar, va a querer meter sus garras, meter sus patas, va a querer meter y tenemos que estar alertas con esto. Las puertas no se han destruido, siguen allí esas puertas. Cuando nosotros entendemos nuestra posición, no podemos decir, hay un versículo que me gusta mucho mencionarlo y dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces nosotros no podemos decir, no, ya fui liberada, ya salí de eso, yo ya pasé esto, ya quedó atrás. Tenemos que tener cuidado, porque el Señor es el único que es fuerte. Él es el único que me da la fortaleza para mantenerme firme. Él es el único, no por mis fuerzas, no por mí, sino por Él. ¿Y de quién depende eso? Es del Señor. Y someter mi voluntad en humildad, entendiendo de quién vienen mis fuerzas. Él es el único que me ayuda a estar firme. Tengo que crucificar la carne. No puedo echar la culpa todo al diablo, porque la tentación viene por la concupiscencia, pues, de la carne, de algo que nosotros todavía está allí. El enemigo, pues, ahí está, pero muchas veces es nuestra carne que de repente pasamos por un lugar. Yo sé de personas que se juntaban en sus ciudades, en su pueblo, en su barrio, se juntaban y tenían sus grupitos donde pues fumaban marihuana, y de repente se juntaban ahí un grupo de personas, de amigos, de jóvenes, y ese era su lugar de fumar. Pues si ya fuiste liberado de eso, pues vete por otro lado. Pero a veces hay eso, no, yo voy a pasar para saludarlos, voy a pasar no va a pasar nada. Entonces por eso digo, el que crea estar firme, mire que no caiga. Si es mejor, si eso va a ser ocasión para que caigas, o tú sabes que vas a ser tentado, entonces no vayas. ¿Para qué jugar? ¿Para qué jugar con fuego? ¿Para qué? Te vas a quemar. Te vas a quemar, es mejor que no, aunque creas que ya lo pasaste, aunque creas que ya yo estoy maduro, aunque lo creas, y puede ser que sí estés maduro, puede ser que ya no sea más tentación, sino que Dios te va a usar allí. Pero si eso pasa, tú tienes que estar 100% seguro que eso va a pasar. O sea que tú vas a estar fuerte. Y es más, yo te aconsejaría que vayas con otra persona.
Por eso los discípulos se iban entre dos. Jesús los mandaba de dos en dos. ¿Ya? Y si eso va a pasar porque sabes que es la voluntad de Dios que vayas y des testimonio, pues hazlo con otra persona, para que justamente sea tu apoyo, sea tu ayuda. Bueno, en sí la concupiscencia es una tendencia a la naturaleza caída, todavía que no se ha sometido o que está renovándose, ¿ya? Hacia lo que agrada a los sentidos. Es un afán de gobernar mediante el goce del hedonismo, o sea, el goce de uno mismo. Es uno mismo, uno no mide, uno no ve si a través de lo que yo estoy haciendo, pues va a tener consecuencias en mis hijos, en mi esposo, en mi dinero, en mi cuerpo. O sea, en mi cuerpo consecuentemente, ¿no? Cómo yo voy a despertar al otro día, cómo va a estar mi cuerpo, va a estar enfermo, voy a estar con dolor de cabeza, qué sé yo. Ya entonces yo tengo que ver, porque todo es el apetito de la carne, esta tendencia cuando hablamos de concupiscencia. El versículo 15, ¿qué nos dice el versículo 15? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Concebido quiere decir aprendieron para recoger, tomar. Esto es en el diccionario griego lo que dice, ¿no? Aprendido, concebir, aprendido para recoger, para tomar. También concebido, esto lo dijo una hermanita y me gustó, lo estoy cogiendo, que se haya como una explicación, una justificación al pecado. Bueno, yo estoy haciendo esto porque, por ejemplo, me acuerdo, y voy a tomar este ejemplo, ¿no? Me acuerdo de una persona que decía y se justificaba de su adulterio porque decía que Salomón había tenido muchas mujeres, ¿no? Y eso no era malo, ¿no? Eso no era malo, ¿ya? Y miren, ustedes saben las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de esto, ¿no? Y hay consecuencias, ciertamente hay consecuencias. Se tienen hijos de una mujer, de otra mujer acá, ¿y qué pasa entre los hijos? O sea, uno tiene que ver lo que pasa con los hermanastros, ¿ya? Se tiene que ver, o sea, en lugar de crecer en un hogar sano de padre y madre, o sea, hay consecuencias. Cuando cuando se da justificación al pecado, es como que estoy viendo, bueno, he tenido este problema de los videojuegos, pero un poquito, total no me va a hacer daño, no es nada malo, un poco, y después, no, otro poquito más, ya, después de esto yo acabo, no. Y sigues, no, este otro juego, he perdido acá, en el otro yo gano, y ahí te envuelves, entonces si hay una justificación como que hay ese deseo interminable de no parar. En Romanos 12, 1, 7. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentemos este cuerpo, todo nuestro cuerpo en sacrificio vivo, y eso tiene que ser diario. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestra mente. Y eso lo vamos a lograr a través de la palabra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Colosenses 3:5. Voy a estar leyendo estos versículos que nos van a ayudar porque son consejos de Dios. ¿Qué mejor consejo que de nuestro Padre? Colosenses 3:5 en adelante. Bueno, voy a leerlo desde el 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. En los hijos de desobediencia, o sea, estamos hablando de los hijos de Dios, pero que han estado en desobediencia, en los cuales también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. O sea, ya no más. Somos hijos obedientes, somos hijos que amamos a nuestro Padre. Y esto lo vemos aquí en Santiago 1:12, donde dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es a los que le aman. Si amamos a Dios, entonces vamos a obedecerle a nuestro Padre. Ya esa vida pasada la vamos a dejar. Hemos resucitado con Cristo. Estamos haciendo morir lo terrenal. Ya no vivimos nosotros, es Cristo que vive en nosotros. Entonces, ¿cómo estaría moviéndose? ¿Cómo estaría caminando Cristo en nosotros? En Romanos 8:5-9. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Eso es la renovación de nuestra mente. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué más es eso? ¿Qué más que eso? ¿Queremos vida? ¿Queremos muchos años para ver el bien? ¿Queremos paz? Ya tenemos que ocuparnos en las cosas del Espíritu. Es el Espíritu, la limpieza, o sea, el Señor nos va a renovar primeramente por el Espíritu. Eso va a entrar pues a través de la palabra de Dios. Él nos renueva nuestro espíritu. Esa paz va a derramarse, va a fluir hasta nuestra alma. Todas nuestras emociones, nuestro corazón, todo. Y eso va a salir porque nosotros vamos a obedecer a Dios. Y eso va a emanar y se va a reflejar en nuestro cuerpo carnal. Se va a reflejar, se va a ver salud. Una persona que tiene paz, una persona que tiene la vida que el Señor quiere, pues va a ser una persona bendecida por Él y va a tener tranquilidad. Va a haber quizás caos allá afuera, pero dentro de ti, pues tú vas a tener paz, tú vas a tener tranquilidad porque sabes en quién has creído, sabes que no estás solo, sabes que no estás sola y sabes que al final de la prueba, al final del proceso que estás viviendo, que es fuerte, es un día malo, es un día, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Yo soy tu hija, ¿por qué estoy viviendo esto? Pero al final, a veces hay preguntas que uno se hace, como Job, que se hacía preguntas y él mismo maldijo el día de su nacimiento. Pero al final, él reconoce que no había conocido a Dios totalmente. Él mismo lo dijo, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, nosotros lo estamos conociendo a nuestro Padre a través de su palabra. Y eso va a hacer que renovemos nuestra mente. Cuando uno renueva su mente, nuestras declaraciones van a ser diferentes y vamos a estar peleando esa batalla que el Señor quiere que peleemos en el día, pues que tenemos que pelear. Va a haber días que seguramente pues el día se va a ver azul, se va a ver bonito, se va a ver bien. Y entonces gocémonos ese día. Pero también, si leemos también en Santiago 1, el versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gocémonos, hermanos. Y estoy hablando de pruebas. Ya, gocémonos. Ya, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Ya? Así que cuando nos hallemos en diversas pruebas, pero es un momento en que de repente mi refrigeradora está vacía, no tengo qué comer, pues es una prueba. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hablar mal? ¿Voy a reclamarle a Dios algo? De repente no he trabajado bien. O sea, yo tengo que ver, pues, qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque también entra, o sea, uno tiene que analizarse qué es lo que ha pasado acá, porque yo pienso que sí, o sea, va a haber momentos en que puede haber una estrechez económica, pero de ahí a que no tengas nada y los hijos estén pasando hambre y siempre ese sea un estilo de vida de pobreza, de escasez, yo creo que eso no viene de Dios. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando, qué hay que romper ahí y qué cambios hay que hacer allí para que eso no siga, ¿no? Pero si hay una prueba que de repente un día, pues, qué sé yo, por motivos X me botaron del trabajo, entonces, y de repente no hay el dinero, se está acabando, entonces, ¿qué voy a hacer? Es una prueba. Es una prueba para mi boca, es una prueba para mi fe. Entonces yo tengo que, Dios mío, yo tengo que hablar y tengo que fortalecerme en la fe, hablando, porque es hablar, es declarar la palabra y es darle gracias al Señor, reconocerlo en ese momento para, para que el Señor en su misericordia haga su perfecta voluntad y esa prueba yo la pase. Y habiendo acabado todo, estar firme, porque he declarado su bondad, he declarado su provisión. Y el Señor pues enviará a los cuervos y me van a dar el alimento. Él sabrá cómo lo hace. Bueno, Romanos 8:5 ya lo leímos. 5, creo que leí hasta el 6. El 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, o sea, nosotros, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Ya? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Cuando uno tiene el Espíritu de Cristo, verdaderamente Él nos va a redarguir, Él nos va a hablar, Él nos habla, Él nos lo dice. ¿Ya? Y el Señor nos enseña y nos haga sensibles a su voz, porque Él habla a su pueblo. El Espíritu de Dios se contrista cuando no le agradamos a Él. Va a haber eso, va a pasar. Entonces nosotros tenemos que aprender a reconocer su voz, a reconocer su sentir, a poder tener esa conexión que simplemente con un sentir en nuestro interior, con ese degustar, así como degustamos la comida, también degustemos lo espiritual. Ya también lo probemos, entonces no va a agradar a nuestra alma, no nos vamos a sentir bien, entonces ahí paremos, hasta aquí nomás, esto no es de Dios y punto, ni lo pensemos, ni lo justifiquemos, sino simplemente le pongamos una cruz, un ataúd y sepultado. Gálatas, el último versículo, Gálatas 5, 16, 17, digo pues, andad en el Espíritu, andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Ya? Entonces estamos entendiendo que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo pues del Espíritu es contra la carne. Entonces, ¿cómo vamos a vencer esto? Pues alimentemos nuestro espíritu, seamos intencionales en cómo vamos creciendo
tenemos que tener nuestro tiempo con nuestro Dios, tenemos que tener que meditar la palabra, porque es en la meditación de la palabra que el Señor nos va enseñando. Un versículo tenemos que degustarlo, tenemos que masticarlo, tenemos que saborearlo, tenemos que ver, sacarle el mayor provecho para entender lo que el Señor quiere. Y es del Señor que Él nos va a hacer entender, como lo dijo Él mismo, ¿no? Que en uno de los, me parece que es en Juan, que les abrió el entendimiento. No estoy segura si fue en Juan o Mateo, pero les abrió el entendimiento para que comprendiesen la palabra de Dios. Él mismo, es Él. Hasta eso, esa dependencia viene del Señor, el que nos abra el entendimiento, que podamos comprenderlo, que podamos conocerlo, que podamos pues vivir en la palabra, en su santidad y vivamos esa vida que Él quiere. Ya esa vida de calidad, esa vida de abundancia que Él pues dijo para sus hijos, para aquellos que lo obedecen, para aquellos que lo reconocen, para aquellos que lo aman, para aquellos que quieren santificarse en Él, porque somos separados, no somos de este mundo, estamos aquí pero no somos de acá, no somos de este mundo y entonces tenemos que entender, andemos en misericordia con los que no conocen a Dios porque nosotros también hemos estado igual que ellos, pero tenemos que saber de quiénes somos y esa identidad tiene que ser bien marcada, o sea, es un sello que se pone que nosotros somos hijos de Dios, no pertenecemos a este mundo y las cosas de Dios, esas son las que queremos hacer y las que queremos declarar en todo lo que hagamos, que todo sea para la gloria de Dios y espero que esta pequeña pues exposición de la palabra sea de bendición para cada uno de ustedes. El Señor les bendiga.